Bueno, pues digo, hermano, que el tema que yo quiero compartir le titulo La Iglesia es invencible. Amén. Y vamos a leer, hermanos, una porción bíblica que se encuentra en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16 y versículo 8, donde dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi... Ahí aparece por primera vez, hermanos, el vocablo iglesia. No aparece antes en toda la Biblia. Ahí es la primera vez. Mateo 16, 18. Ahí aparece, hermanos, la primera, hermanos, de todas las menciones que hay en la Biblia de la palabra iglesia. Y dice el Señor: las puertas del Hades no van a prevalecer, o van a vencer, o van a ganar contra ella. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, pues vamos allá, hermanos. En este pasaje, hermanos, que acabamos de leer, ya os digo, hermanos, os prevengo, os prevengo. Yo cuando comparto una palabra, hermanos, me gusta investigar bastante, meterme, hermanos, en todos los más ínfimos detalles, escarbar en la historia, escarbar en los detalles, ¿vale? Me gusta citar los lugares, me gusta citar los años, me gusta citar los nombres de personajes relacionados con la ocasión y con el evento. Y voy a hacer, hermanos, un amplio despliegue de datos para que todos podáis conmigo meternos de lleno en aquel evento, en aquel momento, ¿vale? Y espero, hermanos, que Dios ponga facilidad en mi boca para que entre todos podamos revivir aquel evento tan extraordinario que ocurrió, hermanos, cuando el Señor dijo aquellas palabras. Bueno, pues en este pasaje, hermanos, Jesús estaba advirtiendo y previniendo a sus discípulos acerca de una sangrienta y devastadora guerra que se iba a desatar entre el cielo y el infierno, teniendo como objetivo común a la iglesia. El cielo queriendo protegerla y el infierno queriendo destruirla. Era un objetivo común de ambas formaciones. El cielo queriendo protegerla a la iglesia y el infierno queriendo devastarla, destruirla y aniquilarla. Pero la pregunta es... vamos a ver, porque para aquella confesión que Jesús realizó cuando le dijo a Pedro que él era, desde ese momento ya no se iba a llamar más por su nombre hebreo, que era Kifa, ¿vale? Porque Pedro, hermanos, en hebreo era Kefa, que significa piedrecita, ¿vale? Chinarro. Y le dice el Señor: a partir de ahora, tú ya no te vas a llamar piedrecita, te vas a llamar Pedro, roca, Petra. Desde ahora ya no serás Kifa o Kefa, serás Petra, que significa roca. Aquí, hermanos, ha habido una confusión muy grande, provocada por los eruditos de la Iglesia Católica, creyendo que en esta confesión Jesús estaba dejando caer todo el peso de la Iglesia sobre la persona del apóstol San Pedro, porque dijo: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hay un juego de palabras ahí, hermano, que confunde bastante, porque sí es cierto que Jesús le dijo: tú desde ahora ya no eres un chinarro ni una piedrecita, tú a partir de ahora eres Petra, Petros, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero no le estaba diciendo el Señor que sobre la roca que era Pedro iba a edificar la iglesia, en absoluto. Jesús le estaba diciendo: aunque tú desde hoy dejas de ser una piedrecita para ser una piedra grande, pero sí que te digo que aunque tú seas una piedra, sobre ti no va a descansar la iglesia, sino sobre la roca de la confesión de lo que yo te estoy diciendo. Y esa roca no es otra que mi propia persona. La iglesia, afortunadamente, no descansa ni sobre ningún hombre, ni sobre ninguna organización, ni tampoco, hermanos, sobre ninguna denominación.
La Iglesia descansa sobre el mismo Cristo, porque Cristo es la roca, como dice Luis Saavedra. Efectivamente, Cristo es la roca herida, hermanos, la principal roca del ángulo, ¿vale? Gloria al Señor. Y sobre él edifica el Señor la Iglesia. No sobre Pedro, ni sobre Juan, ni sobre ninguno de los apóstoles, hermano, ni sobre ninguna iglesia, porque la propia Iglesia, hermanos, no puede descansar sobre otra iglesia, ni sobre ninguna denominación. La Iglesia del Templo de Sevilla, la Iglesia universal de todos los tiempos, no puede descansar en ningún otro lugar que no sea la roca herida, que es Jesús mismo, el Hijo de Dios hecho hombre. A él sea la gloria. Pero bueno, hermanos, para hacer aquella confesión que Jesús hizo, pues el Señor no se conformó con hacerlo donde ellos estaban en ese momento. ¿Y dónde estaban en ese momento? Pues estaban en la provincia de Galilea. Por si no lo saben, hermanos, ya les vaticino yo, hermanos, que yo suelo tomar un tiempo prolongado, ¿eh? Si tienen que tomar la cena y la medicación, tómensela, siéntense tranquilos, porque yo suelo tomar un tiempecito, voy a necesitar mínimo 1 hora, ¿vale? Vale. Pues entonces, hermanos, miren, la nación de Israel en los tiempos bíblicos se dividía en 4 provincias. Si ustedes miran a Oriente Medio, lo que actualmente conocemos como Asia, verán, hermanos, que en el mismo, además, algo tremendo, en otra ocasión ya os explicaré algo, porque Israel está en el mismo centro de la tierra. La nación de Israel está en el centro neurálgico de la tierra habitada. Ustedes cogen un globo terráqueo y en la mayor porción de tierra que ustedes vean, apuntan con el dedo al centro, y cuando van al centro tocan con el dedo la nación de Israel. Y si amplían ese mapa, verán que ampliando el mapa de la nación de Israel, al ampliar y ver dónde he tocado con el centro, verán que donde están tocando es precisamente en la ciudad de Jerusalén. Y si amplían aún más, hermanos, verán que están tocando, hermanos, están tocando en Jerusalén el monte del templo, donde se levantó el templo. Amén. Vale. Pues bien, entonces, si cogemos el mapa de Israel, verán que ese mapa tiene la forma de un rombo. Es estrecho por arriba, se ensancha en el centro y se vuelve a estrechar por abajo. La división de Israel es la siguiente. En el norte de Israel, arriba del todo, lindando con Líbano, está la región de Galilea, al norte de Israel. En el centro de Israel, hermanos, en la parte más ancha, está la región de Samaria. Y en el sur, al sur de Israel, está, hermanos, la región de Judea. ¿Vale? Norte, Galilea. Centro, Samaria. Sur, Judea. Al oeste está el mar Mediterráneo. Allí no hay nada. Y al este hay una frontera natural que es el río Jordán, que nace, hermanos, en las estribaciones del monte Hermón, arriba del todo, en el norte, hermanos, y en Galilea, y desciende durante un transcurso de 360 kilómetros, pasando por el mar de Galilea hasta desembocar en el mar Muerto, y ese es el río Jordán. Y al otro lado del río Jordán hay otra provincia hebrea, o había otra provincia hebrea, que se llamaba Berea. En Berea, hermanos, había una ciudad muy famosa que era Betébara. Allí es donde Juan el Bautista, al otro lado del Jordán, practicaba los bautismos. Actualmente, hermanos, esa región al otro lado del Jordán, que se llamaba Berea, hoy se llama Jordania. ¿Vale? Jordania, país de Jordania. Actualmente las 2 regiones hebreas que estaban en el centro y en el sur, que son Samaria y Judea, actualmente se llaman Cisjordania, lo que todos conocemos como Palestina. Se las han quedado los palestinos. ¿De acuerdo? Bueno, pues cuando el Señor hizo esta confesión de que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia, en ese momento, hermanos, el Señor estaba en el lugar donde transcurrió el 99% de su ministerio, en su tierra natal, en la provincia de Galilea. Aunque él nació en la ciudad de Belén, provincia de Judea, al sur de Israel, porque se cumplieron los días de su alumbramiento, el alumbramiento de su madre para dar a luz, cuando tuvieron que ir todos a empadronarse a la cuna de esa tribu, y José y María tuvieron que descender desde Galilea, cruzando
la región de Samaria hasta llegar a la región de Judea al sur. María, estando encinta, se cumplen los días de su alumbramiento, le pilló en Belén, y en Belén vino el Señor al mundo, ¿vale? Cuando Jesús nace, se tienen que marchar y estar un tiempo en Egipto porque Herodes quería matarlos, y cuando Herodes muere, el ángel le avisa y retornan a la ciudad donde eran José y María, que era la ciudad de Nazaret, provincia de Galilea, al norte de Israel. Bueno, pues muy cerquita, hermanos, de Nazaret, estaba la ciudad de Capernaum, provincia de Galilea. A unos 26 kilómetros de Nazaret estaba Capernaum. Capernaum estaba a la misma orilla del mar de Galilea, que no era un mar, era un lago de agua dulce. Lo que pasa que era muy grande, ¿vale? Porque ese lago tiene 21 kilómetros de arriba a abajo, de norte a sur, y 12 kilómetros de ancho. Por eso se le llama el mar de Galilea, el mar de Cineret, y el mar de Tiberias también, y sobre todo es el mar de Cineret, ¿vale? Es el lago Genesaret. Ahora, lago Genesaret. Bien, pues Jesús, cuando dice estas palabras, hermanos, estaba en la región donde él se había criado, en la región de Galilea, junto al mar de Galilea. Pero Jesús no escogió ese escenario para decir esa frase, ¿vale?, de que las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia, sino que escogió un paraje muy determinado, un lugar siniestro y terrible. Gloria a Dios. Era un lugar con una fama muy negra y una historia peor todavía, en la ciudad, hermanos, cercana de Cesarea de Filipo, a unos 40 kilómetros del mar de Galilea, donde ellos estaban. Gloria a Dios. ¿Me vais entendiendo? Región de Galilea, norte de Israel. Jesús no quiere decir esa frase allí en el mar de Galilea, sino que coge a sus discípulos, se los lleva a 40 kilómetros de donde estaban, a la ciudad de Cesarea de Filipo, hermanos, y más concretamente en esa ciudad de Cesarea de Filipo se los llevó a una enorme cueva que había allí al pie del monte Hermón, en los altos del Golán, allí, hermanos, en la ciudad de Cesarea de Filipo. Quiero que no se me pierdan, ¿vale? Vale. Voy a recapitular un poco. Estaban en la ribera del mar de Galilea. Jesús tiene algo importante que decirles. No se lo quiere decir allí, sino que coge a los 12 y se los lleva a 40 kilómetros. Aproximadamente, hermanos, estuvo andando un día entero. Un día entero para decirles una palabra. Ay, me maravillo, hermanos, me maravillo. Porque esos 40 kilómetros no habían coches, no habían autobuses, hermanos, y muy posiblemente, como eran pobres, ni siquiera pudieron montar en borriquillo ni en camello. Lo más seguro es que fueran a pie, hermanos. Y un hombre, hermanos, un hombre adulto, puede caminar una media, pues de alrededor, llevando un paso mediano, de 6 kilómetros por hora. 6 kilómetros por hora. Entonces, para recorrer 40 kilómetros, si no se detuvieron, pues tardaron 8 horas. 6 por 8, 6 por 7, 42, unas 7 horas, vamos a poner. Un día entero, hermanos, una jornada entera. Bueno, pues después de 7, 8 horas andando, hermanos, llegan hasta la ciudad de Cesarea de Filipo. 40 kilómetros había desde el mar de Galilea hasta allí. Cuando llegan a la ciudad, Jesús tampoco se conforma con llegar a la ciudad, sino que se los lleva a un paraje. Se los lleva a un lugar muy determinado, hermanos. Gloria a Dios, donde he dicho que había una cueva, ¿vale? Es un lugar, hermanos, siniestro, terrible, con una negra historia, ¿vale? Un lugar siniestro, hermanos, que estaba al pie del monte Hermón, allá en los altos del Golán, ¿vale? Veréis. Vamos a seguir. Siglos antes del tiempo de Cristo y antes de que la ciudad de Cesarea de Filipo se llamara así, los habitantes de aquella región, a esa ciudad y a esa región le llamaron Panias. Hoy, hermanos, se llama Banias, con B, dada la dificultad que los árabes tienen para pronunciar la letra P. Y ellos sustituyen la letra P de Pontevedra por la letra B de bueno.
¿vale? Entonces, ese lugar antes de nacer Jesucristo se llamaba Panias. ¿Y por qué le llamaban Panias? Pues le pusieron Panias en honor al dios griego de la fertilidad llamado el dios Pan. Amén. Pero ahora sí retornamos a los días de Jesús. Y en días de Jesús, el rey Herodes el Grande, construyó allí, hermanos, en Panias, que después se llamó Cesarea de Filipo, construyó un templo en mármol blanco para la adoración del emperador. Aleluya. Y lo hizo sobre una elevación natural de 80 metros que estaba situada a lo largo de los acantilados del norte de la ciudad de Cesarea de Filipo, que luego se llamó, o antes se llamaba Panias, ¿vale? Entonces, aquel templo, hermanos, que construyó Herodes el Grande, incluía patios, una gruta, también un conducto, y espacios para los rituales. Luego, después de Herodes el Grande, llegó a reinar su hijo Herodes Felipe. Y Herodes Felipe amplió y enriqueció la ciudad de Panias y le cambió el nombre de Panias o Banias por el de Cesarea en honor al emperador César Augusto, y le añadió de Filipo. ¿Por qué? Porque eso hacía en referencia a sí mismo, Cesarea en honor del César Augusto y de Filipo por él mismo, Cesarea de Filipo. Entonces, hermanos, aquel paraje era uno de los lugares, bueno, había una cueva muy fea, pero allí, hermanos, era uno de los lugares más bellos de todo Israel, porque habían abundantes corrientes de agua que fluían y fluyen todavía hacia el río Jordán, y multitud de cascadas, entre las que destaca una cascada de más de 10 metros de altitud, la más alta de todo Israel, ¿vale? Sin embargo, hermanos míos, a la vez era uno de los sitios más lóbregos, siniestros y temidos debido a su oscuro pasado y a las prácticas y ritos que en aquella cueva se celebraban, ya que el manantial que emergía de la gran cueva se convirtió en centro de culto pagano, donde se realizaban todo tipo de ofrendas y sacrificios horribles al dios Pan. Aleluya. Pero ¿quién era ese dios Pan? Bueno, con la explicación que os he dado, ahora entendéis un poco por qué el Señor escogió ese escenario, pero vamos a seguir dando datos. Os he mencionado al dios Pan y muchos se preguntarán, ¿y quién era el dios Pan? Pues Pan, hermanos, era el dios griego de la fertilidad, al que los romanos le llamaban Fauno. Ese dios, hermanos, estoy seguro que lo habéis visto en películas, ¿vale? Y lo habéis visto en fotografías y en vídeos. Bueno, pues ese dios era el más horrible de todos los dioses que había en Grecia, porque tenía cuernos de cabra, ¿vale? Cuernos de cabra, obviamente, en la cabeza. Tenía cascos de cabra también en lugar de pies, y tenía el cuerpo recubierto de pelambre de cabra. Era una mezcla de un hombre con cabra. Gloria a Dios. Este medio hombre y medio dios y medio chivo, pues era un ser, según la mitología, mitología. Esto no es real. Esto no es real, es mitología. Este Sibo, hermanos, o este medio hombre, medio dios, andaba brincando por los matorrales y montañas, tocando su flauta de caña, y según nos cuenta el poeta, mejor dicho, griego, Homero, que escribió obras como la Ilíada. La Ilíada, hermanos, era una epopeya donde se narran los acontecimientos durante los 51 días que hubo en la guerra de Troya, ¿vale? O también en su obra, la obra de Homero, la Odisea, que es como una segunda parte en la que cuenta las aventuras de Ulises, Odiseo, en su viaje de regreso a su patria Ítaca, desde el momento en que finalizó la guerra de Troya. Bueno, pues cuenta Homero, hermanos, este poeta griego, que el dios Pan, o Fauno, como quiera llamarle, se dedicaba a perseguir por los bosques a las ninfas, que eran deidades femeninas que moraban en los árboles, en las cimas de las montañas, en los ríos, en los arroyos, en las cañadas y en las grutas. Y también perseguía a las jóvenes doncellas que pasaban por allí en busca de sus favores. Por lo cual, hermanos,
ese Dios causaba verdadero terror, causaba verdadero pánico entrar en sus dominios. Y de ahí es de donde se originó la palabra pánico, que en principio significaba el temor que sufrían las manadas y los rebaños ante el tronar de la caída de los rayos. Pero pánico viene del dios Pan y era la sensación que la gente experimentaba cuando entraba dentro de sus dominios. Pero ¿qué tenía de especial aquel lugar? Veréis, yo, hermanos, os estoy dando datos para luego retomar la Biblia y tirar para saber por qué Jesús dijo esas palabras, dónde las dijo y por qué las dijo. Vamos a ver, aquel lugar, hermanos, donde se adoraba al dios Pan, allí, hermanos, se practicaban unos sacrificios donde los adoradores del dios Pan arrojaban cabras desde lo alto del precipicio, aproximadamente unos 80 metros de altitud. Las tiraban a la boca de la cueva con la esperanza de que su sacrificio fuese aceptable al dios Pan, que también exigía sacrificios humanos, hermano. Por eso es que en la primavera de cada año los sacerdotes del dios Pan lanzaban también a una joven virgen a las fuertes corrientes de agua que surgían de la base del Monte Hermón y que salían fluyendo de la boca de la cueva. Si ustedes se manejan un poquito en internet, hagan la prueba y pongan ustedes la puerta del Hades. Puerta del Hades. Y le van a salir, y en vez de darle a buscar en todo, denle ustedes a imágenes. Y le va a salir, hermanos, la enorme abertura que tiene aquella cueva, que está en Cesarea de Filipo, que hoy se llama Banias, y van a ver, hermanos, qué horripilante aspecto tiene aquella cueva, ¿vale? Una cueva, hermanos, que tiene una boca de entrada de aproximadamente 30-40 metros de altura, y después de la boca hay otros 30-40 metros más de altitud de la montaña. Desde ahí, hermanos, desde ahí, los adoradores del dios Pan, todas las primaveras dejaban caer, hermanos, en sacrificio para su Dios a una joven virgen para que se estrellara contra el suelo y su sangre se infiltrara entre las piedras, hermanos, para llegar hasta las aguas del río Jordán que nacía por allí. Entonces el río Jordán, cuando salía de las estribaciones del Monte Hermón que había nacido, cuando salía enrojecido por la sangre de aquellas jóvenes mártires que habían arrojado desde arriba. Era un lugar lóbrego, terrible, hermanos, espantoso. Gloria a Dios. Entonces, las aguas que fluían de la salida de la cueva se teñían de rojo por la sangre de las víctimas, tanto humanas como animales, dando una imagen realmente espeluznante del lugar. Y así es como se extendió la creencia de que aquella era realmente la puerta del infierno o la puerta del Hades. Por eso aquel lugar se le llamaba la puerta del Hades. Gloria a Dios. ¿Lo entienden ahora? Espero que todos ustedes lo hayan entendido, por qué aquel lugar se le llamaba la puerta del Hades, por los continuos sacrificios que allí tenían lugar, tanto de animales como de seres humanos. Vale, pues ahora vamos a la Biblia. He necesitado esta amplia descripción para que ustedes puedan entenderlo. Jesús, hermanos, no quiso decir a sus discípulos al lado del mar de Galilea, un sitio pacífico, tranquilo, donde se respiraba la brisa de aquel lago, hermanos, donde había paz, quizá posiblemente las pequeñas olas del mar de Galilea tocaban los pies de los discípulos y les refrescaban, y no quiso decirlo allí, sino que, como he dicho, les dice el Señor: seguidme. Y se los lleva 40 kilómetros, los tiene 7 horas andando. No sabemos lo que hicieron durante el camino, hermanos, no sé, porque la Biblia no lo dice. De hecho, Juan dice que Jesús hizo y dijo tantas cosas que si se contaran una por una, no habría lugar en el mundo para escribir los libros que se habrían de escribir. Eso, hermanos, de alguna forma es una hipérbole, una exageración, pero nos da, hermanos, una idea de la cantidad de cosas que la Biblia omite, que no están escritas, ¿vale? Hay
conversaciones que el Señor tiene con sus discípulos mientras que iban de un sitio a otro, y hay conversaciones que no aparecen. Y yo creo, hermanos, que en ese transcurso de esas 7 horas que estuvieron llegando, hermanos, desde el mar de Galilea hasta la ciudad de Cesarea de Filipo, en esas 7 u 8 horas seguro que no iban en silencio, seguro que estaban hablando, seguro, hermanos, que estaban diciendo: ay, pues chacho, qué maravilla, porque allí junto al mar de Galilea fue donde el Señor escogió a los 12 discípulos, hermanos. En la ciudad de Capernaum, en la sinagoga de Capernaum, el Señor expulsó demonios, sanó a un hombre con la mano seca. Allí en Capernaum fue donde el Señor sanó a la suegra de Pedro. Allí, hermanos, muy cerca de Capernaum hay un monte que se llama el monte Tabgha, y allí fue donde el Señor se transfiguró, hermanos. También en aquel lugar fue donde el Señor enseñó las bienaventuranzas, hermanos. Y seguramente, hermanos, durante el transcurso pues irían hablando de alguna de estas peripecias que vivieron, hasta que llegan a aquel lugar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, pues cuando llegan a aquel lugar, hermanos, Jesús, el Maestro, escogió ese lugar, hermanos, porque ese lugar estaba dominado por la presencia demoníaca. Un lugar con historia de adoración pagana y sacrificios humanos. Además, hermanos, la inmoralidad sexual era creciente e incluso la prostitución religiosa era exigida y era práctica común que los sacerdotes y sacerdotisas, después de realizar los cultos y los ritos para el dios Pan, terminaran, hermanos, haciendo pues todo tipo de prostitución sacerdotal. Gloria a Dios. Y todo eso era una práctica común con la intención de apaciguar a sus dioses o sea, dioses que ordenaban que se mataran a los niños y los enterraran en las bases de sus casas de ellos, y que los enterraran debajo de los edificios públicos después de que fueran construidos. Era un lugar, hermanos, terrorífico. Cesarea de Filipo era un lugar maldito, un lugar de muerte. Aleluya. Y todos lo conocían, hermanos. Estoy seguro que vosotros allí en Sevilla tenéis que tener lugares que todos conocéis, pues lugares típicos para el turismo, lugares donde se come bien, lugares donde se duerme bien, lugares idílicos para el paseo, pero estoy seguro que también tenéis que conocer lugares que dan miedo, por aquellos parajes, por las montañas, gloria a Dios. Y en lugar de Cesarea de Filipo, todos lo conocían, hermanos, sabían que aquella ciudad ostentaba el templo al dios Pan y que allí se celebraban ritos satánicos destinados a ese dios que exigía sacrificios humanos. Sabían que allí había un templo dentro de una cueva, gloria a Dios, y que a la puerta de la entrada de la cueva se le llamaba las puertas del infierno, porque desde arriba dejaban caer a las jóvenes virgen para que se estrellaran contra el suelo. Todos conocían aquel lugar, hermanos. Como conocían la región de Gadara, donde estaba el poseído gadareno, al otro lado del Jordán, hermanos. Eran sitios muy conocidos por todos. Y cuando los discípulos llegaron a aquel lugar, pues ellos dirían: anda, pues a buen lugar nos ha traído el Señor. Por eso, hermanos, por eso y no por otra cosa, es que Jesús quería que sus discípulos escucharan hacer esa gran declaración de que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia desde el mismo centro del poderío infernal. Jesús, hermanos, había llegado a la puerta del infierno para desde las puertas del infierno, hermanos, para que desde las puertas del infierno Jesús poder hacer esa confesión. Gloria a Dios. Parece que Jesús, hermanos, quiso ir al lugar más malvado posible y pararse ante la puerta principal del diablo, proclamando que Jesús, él, triunfaría sobre las fuerzas del mal, y para ello no iba a usar a ejércitos celestiales, no, ni iba a usar a poderosos ángeles tampoco, ni brillantes serafines, ni imponentes querubines. Usaría para derrotar a los demonios primero su propio sacrificio, y después usaría a débiles seres humanos como tú y como yo, de carne y de hueso, lo cual explica muy bien el apóstol San Pablo en su epístola a los Corintios cuando dijo: pues mirad, hermanos, 1 Corintios capítulo 1 versículo 26, mirad, hermanos, vuestra vocación, que muchos de vosotros ni sois sabios según la carne, ni sois poderosos ni nobles, sino que lo necio
lo necio, lo más bajo, lo más despreciado, ha escogido Dios para irse a los lugares tenebrosos y avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo ha escogido Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Aleluya, qué gozo, hermanos, de poder entender estos misterios. Dejadme que pegue un trago de agua. Decía antes, hermanos, que para poder llegar hasta aquel lugar, pues Jesús tuvo que caminar con sus discípulos la larga distancia de 40 kilómetros, pero atención, cuesta arriba, cuesta arriba. ¿Por qué? Porque ellos estaban en el mar de Galilea y tenían que llegar hasta Cesarea de Filipo, 40 kilómetros. Lo que ocurre es que el mar de Galilea está a unos 213 metros bajo el nivel del mar. Y Cesarea de Filipo se encuentra a 350 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, tuvieron que salvar un desnivel de 563 metros. O sea, no fue una sencilla caminata en un terreno llano. No. Fue 40 kilómetros, 7 u 8 horas que Jesús y sus discípulos tuvieron que caminar una larga distancia de 40 kilómetros, pero cuesta arriba. Cuesta arriba. 7 u 8 horas caminando cuesta arriba. ¿Y por qué cuesta arriba? Porque cuando Jesús parte desde donde estaba, en el mar de Galilea, el mar de Galilea está a 213 metros bajo el nivel del mar, ¿vale? Y Cesarea de Filipo está a 350 sobre el nivel del mar. Así que hay un desnivel de 563 metros de desnivel. No fue una sencilla caminata, como decía, sino que fueron 7 u 8 horas caminando sobre terrenos pedregosos, sobre encrespadas cuestas, y todo cuesta arriba, para poder llegar al lugar y recibir la revelación de Cristo. Aleluya. Y vuelvo a decir que hay personas, hermano, que esperan recibir revelaciones sentados cómodamente en su sofá con el mando de la televisión en la mano, viendo alguna serie de televisión, algún programa del corazón envenenado que lo único que hacen es hacer apología del adulterio. Yo no veo la tele hace mucho tiempo, prefiero gastar mi tiempo, hermanos, estudiando la palabra antes que malgastarlo viéndolo en programas, hermanos, que hacen apología del adulterio y de la fornicación, en esas televisiones en la que un presentador, perdonadme la vulgaridad que voy a decir, lo voy a decir con las mismas palabras que él dijo, ¿vale? No son palabras mías, son programas de Jorge Javier. Dijo: mi programa Sálvame es un programa para rojos y maricones. Así lo dijo, y perdonadme por la vulgaridad. Yo no sé cómo hay alguien que se pueda sentar delante de la pantalla de televisión para ver esos programas, hermanos. Yo prefiero invertir mi tiempo estudiando la palabra, hermanos, antes que estar perdiéndolo y luego querer recibir revelación. O sea, estoy sentado en mi sofá viendo cómo se practica la fornicación, el adulterio, y viendo cómo se peca, y yo quiero recibir revelación, quiero recibir alabanzas, quiero que Dios me dé dones y profecías y predicaciones estando cómodamente. No es ese el sistema que Dios emplea. Jesús le pudo haber dicho a sus discípulos, estando junto al mar de Galilea, en las mismas palabras, se las podía haber dicho, pero no quiso. Quiso el Señor que para que recibieran esa revelación tuvieran que sufrir un poco, tuvieran que subir hacia arriba y tuvieran que andar 8 horas. Gloria a Dios, porque las revelaciones, hermanos, las iluminaciones, los grandes logros y las conquistas en el Señor cuestan trabajo, hermanos, porque solamente lo que cuesta es lo que se valora. Cuando a mí no me cuesta ningún trabajo componer una alabanza porque tengo don natural de compositor, y no me cuesta ningún trabajo, me puedo permitir el lujo, hermano, de echarme a la Bartola, de no buscar a Dios, de no buscar inspiración, hermanos, porque los grandes compositores, ya sea de alabanzas o ya sea de música secular, la inspiración les viene donde menos se lo esperan. ¡Bum! Y tienen que parar y coger un bolígrafo y un blog y apuntar. Gloria a Dios. Los predicadores, hermanos, igualmente, aunque ahora hay una herramienta, hermanos, que está sustituyendo mucho a la cámara secreta, a la oración privada, a la luz apagada y a la puerta cerrada. Se llama Google. El gran enemigo de la consagración, hermanos. Porque quiero un mensaje, pincho en Google, ¡pum!, y me sale todo. Solamente tengo que repetir lo que yo he leído. Y eso se nota.
Cuando es un sermón leído se nota, pero cuando es un sermón inspirado por el Espíritu también se nota. Y Jesús, hermanos, volviendo al tema para no perder tiempo ahí, quiso que ellos supieran, hermanos, al lugar que los llevaba para que pudieran entender la frase que luego les dijo. Así que cuando por fin llegan, hermanos, a la cercanía de aquella horrible gruta, la supuesta entrada al Hades, la puerta del Hades, Jesús se detiene y con aquel aterrador escenario enfrente, ellos estaban contemplando, hermano, la puerta de la cueva donde había dentro un templo dedicado al dios Pan y donde se practicaban sacrificios humanos, tanto que aquel lugar llegó a tener la fama de ser la puerta del infierno. Ahora Jesús se los lleva allí y allí fue, ante ese escenario, donde Jesús prometió y dijo: Pedro, tú has dicho que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero Pedro, no te lo creas, ¿vale? No te lo creas, Pedro, que tú no eres mejor que los demás. Porque si lo has dicho, no ha sido porque te lo ha revelado ni tu carne ni tu sangre, sino mi Padre, que ha visto vuestra incapacidad, que no eres capaces de reconocerme como el Mesías, y por tanto ha enviado a su Espíritu Santo, te lo ha revelado y ha puesto la palabra en tu boca para que tú confieses lo que yo soy. Pero bueno, si el Padre y el Espíritu Santo te han querido bendecir, yo también te bendecir. Y desde hoy te digo que dejarás de llamarte piedrecita para empezar a llamarte roca. Pero mira lo que te digo, Pedro, la iglesia que yo voy a formar no va a descansar sobre ti, va a descansar sobre mí, porque yo soy la roca herida. Y te voy a decir algo, Pedro, ¿ves lo que tienes ahí enfrente? ¿Lo ves? Discípulos, ¿veis esa puerta a la que todo el mundo llama las puertas del infierno? Pues yo os digo a todos vosotros que yo voy a ser el que va a edificar la iglesia y que las puertas del Hades, aunque se levanta el infierno entero, no van a poder, no van a prevalecer, no van a destruir y no van a poder con la iglesia que se va a fundar sobre la sangre del sacrificio que yo voy a verter en la cruz del Calvario. Aleluya. Si estuviera allá en el templo ya estaría pidiendo un aplauso, porque todo el mérito, toda la honra, toda la gloria, todo el honor sean hoy y siempre para el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Entonces, desde entonces, hermanos, hasta el día de hoy han transcurrido la friolera de 21 siglos. Siglos de historia en los que nunca han faltado episodios donde no hayan librado la iglesia batallas a muerte contra el infierno y el infierno contra la iglesia. En esas batallas, hermanos, han tenido diferentes grados de intensidad. La intensidad ha ido desde el arresto sin causa y sin garantías, el encarcelamiento sin juicio, el azotamiento injusto hasta desollar vivos a los cristianos y las torturas más crueles imaginables, hasta la ejecución llamada martirio, pasando por el pago de impuestos abusivos, la confiscación de bienes, la destrucción de propiedades y de obras de arte, la quema de libros y símbolos cristianos o la incitación a renegar de sus principios cristianos y delatar a otros cristianos. A partir de ese momento, hermanos, comenzó esa experiencia eclesiástica. Partiendo del martirio de Esteban, que fue el primer mártir de la era cristiana, que murió apedreado, hasta el día de hoy, la historia está llena de páginas negras de dolor, sufrimiento y derramamiento de sangre de los cristianos. El historiador Tertuliano, hermanos, que fue un padre eclesiástico del siglo II, explica cuál era la fama y los delitos que se le imputaban a los cristianos primeros. Ellos acusaban a la iglesia que en la nocturna congregación sacrificábamos y nos comíamos a un niño. Decían que en la sangre del niño degollado mojábamos el pan y empapado en la sangre del niño comíamos un pedazo cada uno. También se acusaba a la iglesia falsamente que unos perros que están atados a los candeleros derriban aquellos candelabros forcejeando para alcanzar también el pan que les arrojaban bañado en la sangre del niño. Decían que en las tinieblas que ocasiona el forcejeo de los perros, alcahuetes de la torpeza, nos mezclamos impíamente con las hermanas o con las madres. Y de estos delitos nos pregonan reos la voz clamorosa popular, y aunque
hace tiempo que la fama lo imputa, hasta hoy no ha tratado el Senado de averiguarlos. Eso fue, hermanos, lo que decía Tertuliano. Empezando por Nerón en el año 64 hasta el año 310, con Juliano el Apóstata, fueron casi 3 siglos de dura persecución, mortandad contra los cristianos, en los que fueron pasando, hermanos, hasta 12 emperadores romanos. El emperador Juliano el Apóstata en el año 310, casi 3 siglos de dura persecución y de mortandad contra los cristianos, han pasado o pasaron hasta 12 emperadores romanos: Domiciano, Trajano, Plinio, Adriano, Antonio Pío, Marco Aurelio, Septimio Severo, Maximino, Decio, Valeriano, Diocleciano y Juliano el Apóstata. Hermanos, persecuciones, torturas, hogueras, leones, desmembramientos, aserramientos, torturas insoportables, calderas de aceite hirviendo y un sinfín de maneras de infringir dolor y sufrimiento fueron practicadas contra los cristianos, hasta que en el año 311 el emperador Galerio publicó en Nicomedia el edicto de tolerancia, por el que se daba una tregua y el imperio dejaba de perseguir a los cristianos. Por eso hoy, hermanos, hoy, día 24 de febrero del año 2021, cuando son las 9 menos 10 de la noche, yo retomo las palabras que dijo aquel Tertuliano que yo nombraba antes, cuando dijo en latín: sanguis martyrum semen Christianorum. Repito, sanguis martyrum semen Christianorum, que significa la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Bendecido sea el nombre del Señor. El 12 de octubre del año 312, el emperador Constantino, el día anterior a la batalla con Magencio en el puente Milvio, oró a su dios solar y se nos dice que observó en el cielo una señal. Vio cómo las nubes dibujaban una cruz sobre el sol de poniente y unas letras formadas con nubes que decían: Inoc signi vinces, que significa: en esta señal vencerás. Constantino salió a la batalla tras un estandarte de la cruz y venció, tras lo cual, hermanos, profesó convertirse. A raíz de aquella victoria, que supuestamente logró gracias a la señal de la cruz, declaró el cristianismo como religión cooficial del Estado, eximió al clero, a los predicadores, de pagar impuestos, subvencionó a la iglesia asignándole un sueldo a los predicadores, construyó iglesias, ermitas y catedrales. Y así es, hermanos, así es como nació lo que hoy, hermanos, se conoce como la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Por eso se llama romana, porque la fundó el emperador Constantino en Roma. Déjenme decirles, hermanos, que algunos cristianos sucumbieron ante la idea de formar parte de la religión del Estado y se anexionaron a aquella iglesia, pero otros, viendo el peligro que ello conllevaba, decidieron no participar y se quedaron fuera. Lo cierto, hermanos, es que la conversión de Constantino no fue más que un truco. Y la más clara indicación de que su conversión no fue genuina puede notarse en el hecho de que después de la supuesta conversión cometió varios asesinatos, incluso el de su propia esposa y el de su propio hijo. A cambio de todas las concesiones hechas a la iglesia, el emperador impuso que en los cultos cristianos, atención, no se dejaran de practicar los ritos paganos ni la idolatría, y que no se prohibiera adorar a los dioses romanos. La iglesia, que se unió al Estado, cedió a las exigencias del emperador e incluyó entre su liturgia pues ritos como el de la Eucaristía. ¿Saben lo que es la Eucaristía? La Eucaristía es a lo que los católicos llaman tomar la hostia sagrada, ¿vale? Que no es más que una oblea de harina que te la pones en la boca. La Eucaristía, hermanos, dicen que Jesús está presente verdaderamente y que cuando te metes esa oblea en la boca estás comiendo su cuerpo, ¿vale? Y el vino se convierte se convierte realmente en sangre. La hostia consagrada es el cuerpo y el vino es la sangre, verdadera sangre y verdadero pan. Por eso cuando el sacerdote levanta, hermanos, la copa y las obleas, dice esa frase: verdadero pan y verdadera sangre. Gloria al nombre del Señor. Una
herejía, hermanos, y una bestialidad que provenía de los cultos de los ritos paganos. También de los cultos paganos nos llegaron los rosarios, los discos solares, que tú has visto a los santos, hermanos, que en la cabeza, en las estatuas de los santos, en la cabeza le ponen como un disco arriba, ¿vale? Que es un aura, y es un disco solar que proviene de los cultos paganos de la vieja Babilonia. También están los obeliscos, que es pues como una columna muy alta, muy alta. Hay una, hermanos, en el patio del Vaticano, hay gigantesca, de muchos metros de altura. También se heredó, hermanos, y se impuso el culto a la diosa madre y al hijo en su regazo, diversos días de fiesta y adoración de reliquias. Todo eso proviene, hermanos, de los cultos paganos que Constantino obligó a que la iglesia, que se anexionó al Estado, tenían que seguir practicando. Pero además, hermanos, además de todo eso, la iglesia metió en sus templos las figuras de dioses paganos, griegos y romanos, a quienes hábilmente les cambiaron los nombres por el de mártires cristianos asesinados por Roma, y así podrían los romanos y los griegos seguir adorándoles como si fueran héroes de la fe cristiana. A partir de entonces, hermanos, surgió una nueva forma de persecución, porque ahora los cristianos ya no era Roma quien perseguía a los cristianos, ahora eran los propios cristianos quienes se perseguían entre sí. Era una persecución, una guerra, una muerte desde dentro. La guerra ahora, hermanos, era cruel porque era desde dentro y se delataban unos a otros. Las puertas del Hades, las puertas del infierno se habían plantado dentro de la misma iglesia, y de nuevo se inició una nueva etapa de persecuciones y muerte entre los propios cristianos. Aleluya. Y así llegamos hasta nuestros días, hermanos. Hoy ya no hay hogueras. Hoy ya no hay circos romanos con leones, no hay persecuciones sistemáticas, sino esporádicas, no hay abusos papales. Pero al igual que en épocas anteriores, sigue habiendo corrupción hoy día, sigue habiendo carnalidad hoy en día, sigue habiendo abusos hoy en día, se siguen cometiendo injusticias hoy en día, siguen habiendo herejías hoy en día, seguimos viendo divisiones todavía, hermanos. Yo te podría hablar largo rato, mucho rato sobre esto, acerca de lo que te acabo de nombrar: corrupción, carnalidad, abusos, injusticias, herejías, divisiones. Te podría nombrar, hermanos, muchos casos que me han tocado vivir y verlo, y seguramente a ti también. Pues, hermanos, aunque ya no hay circos ni hogueras, ni hay persecuciones, ni hay abusos del clero, hermanos, pues a pesar de eso, hermanos, todo eso es un claro indicativo de que las puertas del Hades siguen en pie de guerra contra la iglesia del Señor, y que están más activas que nunca. Aunque aquel templo, hermanos, se cerró cuando el Imperio Romano desapareció, las puertas del Hades no se han cerrado, hermanos. Las puertas del Hades siguen en pie de guerra contra la iglesia. ¿Qué podemos hacer para no incurrir en los mismos errores del pasado? ¿Qué podemos hacer, hermanos? Pues mirar la historia, hermanos, y tomar lecciones de ella para no volver a repetirla. Gloria a Dios, porque un sabio dijo que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Aleluya. Yo no quiero incurrir en los mismos errores, hermanos, porque la iglesia primitiva cedió ante el soborno del Estado, ante el dinero, ante el poder de Roma, y abrieron sus puertas a las herejías y al paganismo y a una injerencia del poder político dentro de la iglesia. Por eso hoy en día la iglesia está tan politizada, hermanos, porque hay quien alcanza los cargos, y no es porque Dios les llama, sino alcanzan los cargos porque mueven hilos en la sombra, por compadreos, por enchufismo, por colegueo. Amén. Pero no, hermanos, porque realmente sea un designio de Dios. Veo gente que se echa en la vida corriendo detrás de las coronas, hermanos, y la corona eludiéndolo y evadiéndolo, porque esa corona no es para ti. ¿No es mejor, hermano, ser un simple paje de armas, como lo fue David, y vivir, hermanos, tocando el arpa para Dios, expulsando los demonios, antes que ser un rey con piel de armiño en los hombros, con un cetro en la mano, con un trono, hermanos, y una corona en la cabeza, a los que los demonios le atormentan? ¿Por qué? Porque la corona que lucía Saúl, hermanos, fue ya retirada por Dios, pero él seguía ostentando una corona que Dios no quiso darle. Aleluya. Porque, repito, hay gente que alcanza los
cargos, los puestos, las coronas, hermano, y no las alcanzan porque la corona le ha buscado él, enviada por Dios, sino porque él ha sido el que ha ido en busca de la corona, tirando de familia, tirando de amistades. ¿Sabes cómo se llama eso? Corrupción. Porque en este mundo cada cosa tiene un nombre. Aleluya. Veo herejías importadas, hermanos, desde América, como la prosperidad, la superfe, la metafísica y otras muchas cosas. Veo divisiones, hermanos, en el mismo barrio, dos iglesias, porque dos familias han discutido y ahora una iglesia grande se ha quedado, hermano, reducido a la mínima expresión porque una parte importante no quieren convivir, han preferido dividirse antes que intentar solucionar los problemas. Ese no es el espíritu de la Biblia, hermano, ese no es el espíritu del Señor. El espíritu del Señor dice que antes de presentar mi ofrenda, si me acuerdo que tengo algo contra mi hermano, que deje la ofrenda en un lado y vaya y me reconcilie con él y luego presente mi ofrenda. No dice el Señor, si tú quieres presentar tu ofrenda y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, vete a otro sitio y la presentas en otro sitio y olvídate de aquel. No dice eso la Biblia, hermano. No lo dice. En un mismo barrio, dos, tres iglesias. Inaudito, hermanos. Por eso me llena de gozo cuando me enteré que en Barcelona se unieron varias iglesias pequeñas para formar una iglesia grande que hoy se llama el Templo de la Mina. Aleluya. Eso es el espíritu de la Biblia. Unificación, unidad entre los hermanos. Gloria a Dios. Si el diablo, hermanos, se ha imaginado que con todo el dolor que nos está haciendo pasar ahora, la iglesia se va a rendir y que va a desaparecer de la faz de la tierra, creo que ese infeliz de nuevo se está equivocando, porque estoy seguro de que si el Señor no viene antes, cuando pasen muchos años, los libros de historia de generaciones futuras contarán lo que todos nosotros estamos viviendo ahora y de qué manera tan valiente nos estamos enfrentando a este nuevo ataque por parte de las puertas del Hades. Aleluya. Si el infeliz de Satanás se ha imaginado que con todo el daño que está haciendo ahora y por lo que nos está haciendo pasar ahora a la iglesia, con la pérdida de tantos hermanos y generales de nuestros ejércitos por culpa de esta pandemia, si él se ha creído que la iglesia del Señor se va a rendir y que va a desaparecer de la faz de la tierra, creo, y creo que tú también lo creerás conmigo, hermanos, que ese desdichado se vuelve a equivocar, porque mira, estoy seguro que si el Señor no viene antes, de aquí muchos años, cuando pasen muchos años, y a lo mejor ya ni siquiera estemos aquí ninguno de nosotros, porque el Señor haya preferido que partamos de esta tierra, seguro que los libros de historia de generaciones futuras contarán lo que todos nosotros estamos viviendo y de qué manera tan valiente nos estamos enfrentando a este nuevo ataque por parte de las puertas del Hades. Quizá no sois conscientes, hermanos, de lo que estamos viviendo, pero estamos viviendo un momento histórico, iglesia. Estamos viviendo un momento histórico. Y esto que estamos viviendo se contará en generaciones futuras. Y contarán cómo la iglesia del Señor, a pesar de tener las puertas de los locales cerradas y prohibidas las reuniones, a pesar de eso, la iglesia sobrevivió a esta extinción. Aleluya. Y se hablará de todo lo que nosotros hicimos, y se hablará de estos pastores valientes, hermano, que están ahí llevando la iglesia con un triste móvil, hermano, pastoreando la iglesia con un móvil. Se hablará de los responsables que llevaban zonas con un triste móvil, de una dirección que resolvía los problemas de España con un móvil, hermanos. Y las generaciones futuras se llevarán las manos a la cabeza diciendo: tremendos los hermanos de aquella generación, gloria a Dios, y pedirán aplausos para los cristianos de ahora. Aleluya. Porque mira, nunca jamás en toda la historia se dio el caso de que las puertas de los lugares de culto se tuvieran que cerrar a nivel mundial. Todos los cultos cerrados a la vez, porque si se prohibía en unos lugares, en otros momentos de la historia, en otros sí se permitía. Pero esta experiencia que estamos viviendo es algo completamente nuevo, un cerramiento mundial. Nos han quitado lo que más nos gusta, la comunión, la coinonía, las cenas, las cenas, hermanos. Eso es un sacramento de la Iglesia Evangélica de Filadelfia, la cena. Y no la Santa Cena del domingo, no, la cena de después de los cultos. Eso es un sacramento de después de la Santa Iglesia Evangélica de Filadelfia. Nos han quitado el poder viajar, el poder abrazarnos, ni siquiera darnos la mano cuando nos vemos por la calle, hermano. Nos han quitado todo. Aleluya.
Pero esta experiencia nunca se ha vivido, hermano. Pero creo que la Iglesia de Jesucristo, hablando de la Iglesia universal de todos los tiempos, hemos dado suficientes muestras de saber soportar y reponernos a situaciones incluso peores. Si vosotros tuvierais tiempo y yo paciencia, os iba a hacer, hermanos, un recuento de cosas que han pasado en los últimos 100 años, que no lo voy a hacer, porque ya llevamos un tiempo. Mientras en Israel estaban esclavos en Egipto, ocurrió algo, hermano, que no dejaba de sorprender a propio y a extraño, porque la intención del nuevo faraón era mantenerles como esclavos para siempre. La intención de Faraón era reducir la población de judíos, pero contrariamente a lo que se esperaba, dice la Biblia, en Éxodo 1:12, que cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban los judíos y más crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, porque ante la adversidad los judíos se multiplicaban. Y hoy, hermano, tengo que citar la frase de un célebre traductor de la Biblia español, que dijo, presta atención, no hay ciudad, villa ni lugar en España en la que no haya alguno o algunos a quienes Dios por su infinita misericordia no haya alumbrado con la luz de su evangelio, aunque nuestros adversarios han hecho todo lo posible por apagar esa luz, afrentando a muchos con pérdida de bienes, de vida y de honra. Pero es de notar que cuanto más afrentan, más azotan, ensanbenitan, echan en galeras, meten en cárcel perpetua y queman en las hogueras, los cristianos mucho más nos multiplicados. Firmado Cipriano de Valera, Sevilla, año de nuestro Señor de 1602. Un paisano vuestro fue el que dijo esa frase, hermano. Así que queda demostrado, la Iglesia, estamos hechos de un material diferente, Iglesia de Sevilla. Estamos hechos a prueba de fuego, material ignífugo. Estamos hechos a prueba de guerras, de persecuciones, a prueba de muertes. Somos indestructibles, de otra pasta, porque como canta, y voy a tomar la letra, hermano, de un cantante secular que se llama Antonio Orozco. Él tiene una letra que dice que estamos hechos de pedacitos de ti. Gloria a Dios. Dice que estamos hechos de tu voz, de tu andar, de cada despertar, del reír, del caminar, de los susurros de abril, del sentir, del despertar, aunque la noche fue gris, del saber que estoy hecho de pedacitos de ti. Gloria al nombre del Señor. Así es, mi querido hermano, porque los cristianos poseemos la fortaleza de un buey, la tenacidad de un perro bulldog, la osadía de un león, la tenacidad de un asno, la adaptabilidad de un camaleón, la visión de un águila, las melodías de un ruiseñor, la mansedumbre de un cordero, la piel de un rinoceronte, la disposición de un ángel, la resignación de un enfermo incurable, la lealtad de un apóstol, la fidelidad de un profeta, la ternura de un pastor, el fervor de un evangelista y la abnegación de una madre. Así que no hay posibles excusas, Iglesia, que justifiquen tu desconfianza ni tu debilidad, porque con nosotros está el más fuerte. ¿O acaso lo dudas? La tendencia natural humana ante las dificultades y los problemas es la de descender, bajar, hundirse. Pero los cristianos no debemos olvidar que Dios es el que lucha nuestras batallas, hermanos. Gloria a Dios. Cuando el rey de Ezequías, el rey de Judá, Ezequías, se enteró de que el rey de Asiria, Senaquerib, había acampado contra Jerusalén con intenciones de atacarla, animó al pueblo con estas palabras que yo te digo a ti hoy: esforzaos, Iglesia de Sevilla, y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey que gobierna las puertas del Hades, ni de toda la multitud de demonios que con él viene, porque hay más con nosotros que con él. Con ellos está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y todo el pueblo tuvo confianza en las palabras del rey Ezequías, rey de Judá. ¡Aleluya! Nunca debemos de olvidar, hermanos, que por muy grandes que sean nuestros problemas, mucho más grande es nuestro Dios. Y mucho más grande que nuestra desolación y angustia, hermanos, porque nuestra angustia en sus manos queda disipada en un segundo. El enemigo es experto en intimidar con situaciones desesperadas y con palabras extenuantes, tal y como pretendió hacer el rey Senaquerib, que le mandó un mensaje a los israelitas en estos términos, hermanos. Dice Senaquerib, hermanos, dice: ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio de Jerusalén? Que no os engañe Ezequías para entregaros a muerte, a hambre, a sed,
a decir, bueno, Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. Y dice el rey Senaquerib, ¿acaso, pueblo de Israel, no habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar de su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres que pudiesen salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá salvar vuestro Dios? ¿Cómo podrá salvaros de mi mano? Ahora pues, que no os engañe Ezequías ni os persuada de ese modo, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, tampoco os librará a vosotros vuestro Dios. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que además este rey incircunciso escribió cartas en las que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo, como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar de su pueblo de mis manos, tampoco vuestro Dios, el Dios de Ezequías, librará a Israel de mis garras. Aleluya, gloria a Dios. Yo te digo en esta tarde, el pastorcico cada día te predica la palabra. Los ministerios que subimos a predicar, os predicamos la palabra, hermano, tratando de infundir aliento. Que no venga, hermanos, ningún incircunciso, que no venga, hermanos, ningún demonio a minar tu ánimo. No, hermano. No permitas que se ningunee a Dios, que se cuestione la capacidad de Dios para resolver problemas. Gloria a Dios. No permitas que se cuestione la capacidad de Dios para reaccionar ante su poseedor, su superpoderosa maquinaria de guerra. Pero Ezequías, hermanos, oró a Jehová y Dios oyó su clamor y mandó un ángel que luchó al lado de Israel, infringiendo una tremenda derrota entre los asirios. Aleluya. Nadie que ha osado enfrentarse a Dios, nadie ha logrado salir bien parado ni victorioso. Porque Jehová es un Dios de batallas. ¿Sabes cuál es uno de los títulos que tiene el Señor? Dos te voy a nombrar. Elohim Sebaot, Dios de los ejércitos. Y también se le llama el Shaddai, el Dios todopoderoso. Aleluya. Un claro ejemplo, hermanos, de gente que se ha enfrentado a Dios y ha perdido fue Juliano, nieto de Constantino, apodado el apóstata, del que yo te hablaba antes. ¿Vale? Le llamaron así, el apóstata, porque hizo todos los esfuerzos posibles por restaurar el culto a los dioses paganos en Roma. Y Juliano el apóstata, se le llama apóstata por esto, porque se atrevió a retar a Dios. Y viendo sido herido por una lanza en el campo de batalla, se la arrancó y la arrojó hacia el cielo gritando, Bichiste Galilae. Te lo repito, Bichiste Galilae. Has vencido, Galileo. Satanás ha intentado por todos los medios acabar con la iglesia. 21 siglos de persecuciones lo demuestran. Guerras, muertes, torturas. Pero nada ha logrado, porque aún sigue vigente la promesa del Señor. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Cristo debe de ser el centro de nuestra vida, querida iglesia, querido hermano que me escuchas. Y con esto voy a terminar. Si de veras quieres ser fuerte, indestructible, vuelve a situar a Jesús en el centro de tu vida, si es que lo has removido de ese lugar. Porque Jesús, si es el epicentro de nuestra vida, hermanos, considero que eso es un craso error y un gravísimo error de proporciones monumentales, hermanos, y de resultados ciertamente catastróficos e inquietantes. Quitar a Jesús del centro de nuestra vida supone que Él ya no es el primero en mi vida, que ya no es lo más importante. Ya no es lo más importante para mí y que ahora puede que ocupe un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto lugar en mi orden de preferencias, hermanos. Como consecuencia de ello, no solamente mi vida espiritual va a verse seriamente afectada y dañada, sino que todo el resto de mi existencia, y por lo tanto no es lo más importante ahora para mí. Y lo pongo en un segundo, en un tercero, en un cuarto, en un quinto lugar. Vete tú a saber en qué lugar, hermanos, en mi orden de preferencias. Y la consecuencia de eso, no solamente mi vida espiritual se va a ver seriamente afectada y dañada, sino que todo el resto de mi existencia va a sufrir una serie de daños colaterales que en muchas ocasiones pueden llegar a ser completamente irreparables. Jesús vino
a nuestras vidas, no para ocupar un lugar de segundón, sino para ser el centro, para ocupar el lugar más preponderante e importante en mi existencia terrenal, y no para ser un actor secundario ni personal de reparto en una mala película de bajo presupuesto que es la historia de nuestro paso por esta tierra. ¡No! Tener a Jesús en el centro supone dejar que Él sea quien lleve el timón de mi vida, que Él sea quien dirija cada cosa de las que yo hago y que Él sea quien tome las decisiones por mí. Que Jesús esté en el centro de mi vida supone que puedo descansar tranquilamente sabiendo que Él vela por mí y que a pesar de mis fallos, que como ser humano estoy teniendo, a pesar de eso, Él siempre estará ahí para corregirme y para enseñarme a hacer las cosas mejor de las que las estoy haciendo. Estando Jesús en el centro de mi vida, atención, mi matrimonio funcionará mejor, mis relaciones interpersonales serán mucho más fluidas y mi vida será mucho más rica y bendecida. Creo, Iglesia del Templo de Sevilla, sinceramente, y termino, que en los tiempos que estamos es muy urgente que las personas que sacaron a Jesús del centro de su existencia y de su vida se den prisa en reconciliarse con Él y que con urgencia vuelvan a convertirse en personas cristocéntricas de nuevo. Y termino con la frase que he empezado. Iglesia, no va a haber pandemia, no va a haber cierres perimetrales, no va a haber gobiernos socialcomunistas, no va a haber crisis económicas, no van a haber pérdidas de seres queridos, no va a haber lutos, ni hospitales, ni entubamientos que puedan destruir la Iglesia, porque la Iglesia tiene la promesa de Jesús con las que termina el Evangelio de Mateo, y con estas palabras termino, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso las puertas del Hades jamás podrán prevalecer contra la Iglesia. Que Dios os bendiga, hermanos, y la paz del Señor con ustedes.